buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que vean este video, estas son Historias Goliardas, episodio número 20. Empezamos con esta melodía porque no esta, pero algo más o menos así. Se tocaba en un laúd, se tocaba en... no lo vamos a llamar bandurria porque todavía no había, pero en ese año 1500 hubo el cambio de muchas cosas. A raíz del descubrimiento de América, a raíz de las rutas de comercio que se expandieron ya por el Océano Pacífico gracias al barco este de Manila, que le daba la vuelta a China y regresaba, con esas especias bien cotizadas, el clavo, la seda, no sé. A raíz de este descubrimiento, a raíz de que la España se hizo muy rica por el comercio de algodón, de esclavos, o sea, se hizo un comercio completamente global. Se abrió, en verdad, se abrió el mundo para todas las potencias aquellas, inclusive Inglaterra, Francia, Portugal, con el Tratado de Torquesillas, o sea, con muchísimas cosas, inclusive para los musulmanes de aquel lado, para China, para Japón, para todas esas culturas que estaban regadas alrededor del mundo. ¡Pum! Se cerró la economía. Bueno, no se cerró, se abrió la economía. Se abrieron las culturas, se empezaron a distribuir por todos lados todo el comercio, las rutas de peregrinación se expandieron más, con más peregrinos cada vez, pero tratándose de esta cultura, tratándose de estos... porque antes un laúd, no crean que ya había acordes, no crean que ya tenemos lo que ahorita tenemos para acompañar, no. Era un acompañamiento en cuestión de cosas, ¿cómo le vamos a decir? Muy tonales. No los 8 tonos que tenemos ahorita, bueno, los 8 acordes. No, había muchísimas cosas. Por ejemplo, un laúd en aquellos tiempos, estamos hablando del año 1500 todavía, cuando ya el descubrimiento de América sí, pero no crean que ya tenemos, por ejemplo, la guitarra esta que estoy tocando aquí, esta guitarra no fue así hasta el año 1800 gracias a Antonio Torres. Pero antes de eso, todos los instrumentos tuvieron una evolución. Los sopistas en aquellos tiempos, no crean que todos tenían instrumentos, no, nada más los colegiales que tenían buena feria y que podían manufacturarse un instrumento a raíz de la cultura musulmana, de laúd, de lud, de laúd, o sea, había muchos instrumentos parecidos, algunos de 3 cuerdas, de 4 cuerdas, algunos de 2. La mayoría tenía mástil, algunos lo tenían así como que doblado para acá y todo eso, pero la mayoría se tocaba pulsado, acompañando a la voz del juglar, del trovador, que lo acompañaba a sí mismo con las frases y con los conocimientos que tenía en cuestión de sucesos que habían pasado por aquí, que habían pasado en Francia, que habían pasado en Alemania, que habían pasado en todos lados. Sí. No crean que ya teníamos los grupos como ahorita, como las tenemos, que ya son las tunas y los grupos de 4, 5, 6. No. Empezaron uno que otro grupo por ahí, uno que otro de los más ricos, con un instrumento, un laúd, todavía barnizado con aceites, con grasas, pero todavía no mantenía su afinación. Se tenía que tocar con las cesas de madera y se tenía como que afinar y de repente así, pero nada más acompañaban, como quien dice, a 2 o 3 trovadores que andaban, a juglares que andaban ahí, porque los juglares en las cortes sí traían su instrumento, pero recuerden que muchos de ellos eran patrocinados. Bueno, los colegiales de aquellos tiempos ya empezaban a usarse esas ropas maravillosas con los tintes que habían traído de la América descubierta, pero también pasaron muchísimas cosas. Fue a raíz del descubrimiento de América
que se pudieron mezclar muchas cosas y darse las facilidades para que dentro de los colegiales, los sopistas, ya en aquellos tiempos los manteístas, se empezaran a dividir algunas cosillas. ¿Por qué? Porque sí, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, que el alto feudalismo, los nobles, por supuesto, tenían otra manera de ver las cosas. Tendríamos que hablar en algún momento de las capas, porque ciertas reglas se habían mostrado entre los caballeros, los colegios mayores, el alto feudalismo, los altos nobles, una manera de vestir. Esta manera de vestir, por ejemplo, tocaremos un poquito lo de la capa, que solo los caballeros, solo los nobles podían permitirse tener la capa abierta, como ahorita los tunos ya la utilizamos. Las estudiantinas ya la utilizan. ¿Por qué? Porque ese privilegio solo lo tenían la alta nobleza y los caballeros. Tendríamos que hablar de los tercios españoles, que fueron una élite militar gobernante, por decirlo así, durante 150 años o más. A raíz de las batallas que se sucedieron en la América descubierta, a raíz de todo eso que descubrieron y de lo que acogieron de las culturas, fue que se volvió una élite militarizada, los tercios españoles. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tocarlos? Porque estos tercios españoles eran conformados de la nobleza, de los hidalgos, de la baja nobleza, de los ricos comerciantes. O sea, eran ellos los que pertenecían a esta élite que andaban, ahora sí, por todo el imperio español, por todo lo descubierto. Fue a raíz de ellos que se empezaron a modificar ciertas partes de los instrumentos. ¿Por qué? Porque también ellos tocaban, pero antes los instrumentos eran abombados. Tenían esta forma. Tendríamos que hablar del descubrimiento allí en Perú, en el sur de la América descubierta, cuando empezaron a tomar al armadillo. Claro que sí. Tendremos que tocar este tema. En cuestión de instrumentos, las 2, las 3, las 4 cuerdas viajaron alrededor de todo el mundo, gracias a la América descubierta, gracias a las rutas de comercio, gracias a las rutas de peregrinación. Fue en este sentido cuando los instrumentos empezaron a evolucionar. Y ahora ya veías un trovador, sí, con un ud o con un laúd. No le vamos a decir bandurria, porque, por ejemplo, la mandolina y el banjo evolucionaron a raíz de los africanos que viajaron a, vamos a decirlo así, a los Estados Unidos, pero no fueron a las 13 colonias. ¿Por qué? Porque había muchísimas cosas que habían cambiado. Por ejemplo, la vihuela de mano, la lutería, los luters, que eran los que en aquel tiempo hacían los instrumentos. El anyuni, que venía de África, que después se convirtió en el banjo, y la mandolina evolucionó a raíz de sus formas. O sea, fueron muchísimas cosas que fueron evolucionando para que tuvieran 4 o 5 cuerdas, para que tuvieran diferentes cajas de resonancia. Pero a raíz del descubrimiento de América, se descubrió este cedro rojo que le dio un mejor vigor a los instrumentos musicales, puesto que ya resistía mejor la humedad, ya no se torcía, y aparte un barniz que se tomó de ciertos escarabajos que después ya se volvió parte cotizada, así como el palo de Campeche para teñir las ropas del reino español, del imperio español de Castilla y Aragón. Así como por ejemplo, la papa que se descubrió en Perú, salvó a la humanidad en aquellos tiempos de una hambruna, así como el chile, que también se descubrió, muy importante también el descubrimiento del chile, que viajó para aquí, para allá, y cambió la economía, cambió muchísimas cosas del mundo
antiguo. Asimismo, por ejemplo, hablaremos de algún tiempo, por ahí de 1500 y cachito, la guitarra morisca y la guitarra latina que se dividió de lo que fue el laúd. Ya empezó a viajar esta guitarra morisca a lugares donde evolucionó al ukulele y después también a otros instrumentos acá en América, en las islas descubiertas y todo. Pero por allá estaba ya cambiando. En la península ibérica estaban cambiando muchas cosas en cuestión de instrumentos porque ya se barnizaban mejor, ya había cambiado la madera, ya también había evolucionado, por ejemplo, también se utilizaban cuerdas de tripa de borrego, pero también la seda, o sea, fuera de la península ibérica evolucionaron muchas cosas. Tendremos que hablar ya de Lutero. Porque al momento de desquebrajarse la religión católica, gracias a este monje alemán que empezó a hacer las universidades una forma de escolares diferentes, ya no pensados en la estructura eclesiástica puramente de la iglesia, sino ya independiente, fue cuando empezó a cambiar el pensamiento, la cultura y empezó a evolucionar fuera del dominio del imperio español. Esta contrarreforma, este sigma que dividió la iglesia fue precisamente por eso que la Santa Inquisición, a raíz de perseguir y de defender la iglesia, empezó a cerrar fronteras para aislar a las universidades católicas dentro de la península ibérica. Este cierre momentáneo hizo que no evolucionaran como evolucionaron los demás, con economía, con instrumentos, con otras cosas, empezaron a evolucionar aparte, pero aquí dentro de la península ibérica, este romanticismo se centró en el pensamiento caballeresco, en las formas de cortejo, en las formas de este romanticismo y en la evolución de estos instrumentos que por supuesto no los podían tocar cualquiera. Solo las élites tenían, primero tenían derecho a vestirse diferente, a ocupar la capa abierta, porque todos los demás de los colegios mayores, los que le siguen, los colegios menores hacia abajo, tenían que usar este traje talar, este traje de estudiante que solo era pues, una vestimenta normal en cuestión de sí, jubón y una camisa, a lo mejor de lino, de lino negro, de lino blanco, pero también con una capa completamente cerrada, que era lo que distinguía a los estudiantes de aquellos tiempos, inclusive a los manteístas y a los sopistas, por la calidad que tenían que usar en su vestimenta. Ahí se distinguían de entre sopistas y estudiantes, dependiendo el grado económico que tenían. Estos sopistas, uno que otro, ya se había hecho de algún instrumento elaborado por allá de los musulmanes, por allá de Andaluz, un instrumento ahí que se desafinaba cada rato, que tenía 2 o 3 cuerdas, 4, y acompañaba a sí mismo, no sé, a un pandero, a otros compañeros a ganarse el alimento. No crean que todos tenían instrumentos, no, uno que otro tenía instrumentos y ese hacía su bolita por aquí, por allá, sopista, y se juntaban en un teatro, se juntaban por aquí, por allá para poder adquirir algún sustento, alguna limosna o alguna comida ahí con las insignias del hambre. Pero también mezclado con ellos, de repente había un grupo de estudiantes que sí ya tenía diferente ropa, una ropa un poquito más elegante, un poquito más decorosa, y también tenían 1 o 2 instrumentos comprados, no sé, por sus papás, no creo que por ellos, porque ya tenían un poder adquisitivo un poquito mayor. Pero los colegios mayores no. Esos pertenecían a las cortes y andaban bien centrados en lo que tenían que hacer. Por eso es que a ellos se les permitía usar, ya estaremos hablando, por ejemplo, ¿qué era Felipe? No me acuerdo, Felipe, no, no, Alfonso X el Sabio,
que fue precisamente de ellos Carlos V, Carlos I, que empezaron a utilizar las ropas ya diferentes, empezaron a utilizar ya las ropas acuchilladas, este jubón, este calzón, ya con cierto tipo de formas en el que cual se tenía que notar lo negro y también el rojo que habían adquirido de mayor calidad, este negro de la ala de cuervo, diferente a lo que es la ala de mosca, diferente a los pardillos. Se empezaron a dividir muchísimas cosas en los colegios mayores, pero estos colegios mayores no andaban como los estudiantes y como los sofistas tocando un instrumento, no, ya se andaban perteneciendo a las cortes y ellos tenían un juglar, tenían corte, o sea, dentro de este tipo de estudiantes tenían esclavos, tenían gente que les ayudaba, gente que les servía, porque ellos estaban bien centrados a lo que tenían que hacer, tenían que ser obispos, tenían que ser gobernantes, tenían que pertenecer a las cortes de los reyes a su nivel, de los reyes de Francia, de los reyes de Inglaterra, pero fue precisamente esto que pasó con Lutero, que dividió la forma de estudiantes, la forma de universidades. En este pensar eclesiástico tendremos que dejarlo aparte y hablar de lo que pasó en la península ibérica con este pensamiento, con la Santa Inquisición persiguiendo a los herejes, aquellos que no comulgaban con la iglesia, y también recordemos que estos tercios españoles andaban peleando por todos lados, pero precisamente esta élite de militares fue la que empezó a contagiar de este sentir caballeresco. ¿Por qué? Porque inclusive el Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, había pertenecido a estos tercios españoles, a esta élite de gobernantes, bueno, a esta élite de combatientes, pero también eran universitarios, o sea, también eran nobles, eran hidalgos, eran ellos que pertenecían a esta clase. Pero fue estas experiencias dentro de las batallas que se sucedían que empezaron a conocer también sopistas, juglares, trovadores, y esas experiencias con los estudiantes las fueron plasmando en sus libros, que posteriormente se convirtieron por ahí de 1600 en obras, en libros bien leídos por todo, pero recuerde que al mismo tiempo todo estaba evolucionando. Estaba evolucionando, bueno, tendremos que hablar de la Inglaterra y peleándose allí en el Golfo de México. Bueno, ahorita ya lo conocemos como el Golfo de México, pero andaban los piratas, la piratería y todo este comercio, todo este batallar, toda esta pelea por los recursos de la América descubierta fue lo que causó un intercambio de ideas, de comercios, de instrumentos, de pensares, de muchas cosas. Pero aquí se empezaron a hacer universidades también por ahí de 1530 y tantos, 40. Y también aquí en el centro de México, la Universidad de la Nueva España, también se empezaron a traer esos pensares. También venían estudiantes, también venía uno que otro sopista, uno que otro manteísta. Pero ¿qué pasó? Que se empezaron a hacer diferentes ramas de instrumentos, diferentes ramas de tocarlos, diferentes ramas de manufactura, de barnices, de cuerdas, de ritmos, mezclados con las danzas, mezclados con la adoración aquí en la América descubierta, con la adoración a los ídolos, la forma en que tocaban el tambor. La forma en que tocaban el tambor se fue mezclando con la forma en la que se tocaba el paso doble. Bueno, esta evolución de instrumentos, esta evolución de pensar y esta mezcla, esta sincronía, este misticismo que se empezó a hacer aquí en la América descubierta, que empezó a tomar varios ritmos, como por ahí el charango, el armadillo, de ahí se hizo un instrumento, el ukulele, allá en la península ibérica
como era muy cerrada la ortodoxia, nosotros somos españoles y nadie más, por eso es que acá se les llamaba españoles y aquí en la América descubierta, aquí se les llamaba mestizos. Fue esta división de culturas que también se empezó a hacer entre los que nacían y vivían aquí, entre los que nacían allá y vivían allá, porque los colegios, las universidades en la península ibérica no fueron las mismas que se hicieron en la América descubierta, porque se hicieron para un objetivo diferente. Allá educar españoles peninsulares y acá educar mestizos, educar españoles nacidos en América. Conforme las reglas. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque cuando vinieron acá se tuvieron que mezclar tlaxcaltecas y dividirse territorios y hacer muchísimas cosas, mientras allá en la península ibérica se cerraba la ortodoxia. A lo mejor por eso tendremos que hablar de lo que se piensa de los grupos allá y de lo que se piensa de los grupos acá en un futuro, pero mientras tendremos que entender lo que estaba pasando en la península ibérica. Se sentían, o eran, no se sentían, eran los reyes de todo, porque tenían todo el oro, tenían toda la plata, tenían todo el comercio, el algodón, el azúcar, el palo de Campeche, las especias, los escarabajos para hacer el tinte rojo, el negro, la papa, el chile, el oro, o sea, todo estaba viajando para la península ibérica, pero todo eso lo querían los demás. Fue por eso que los tercios españoles se hicieron muy importantes, porque empezaron a vestir de cierta manera con las armas, sí, puestas encima, pero con este jubón, y empezaron a utilizar colores diferentes a lo que utilizaba la corte española, porque la corte española utilizaba este negro, pero este negro representativo de todo lo que fue el imperio español, y ese negro lo querían vestir todos. Por eso es que nosotros aquí en las tunas, bueno, allá en España les llaman el negro menester, porque todos querían ser negros. Vamos a tener que aclarar algo. No crean que las tunas vestimos así como vestimos nosotros desde el siglo XV, XVI, XVII, tal vez en el XVIII, a lo mejor por ahí, pero no. Toda esta cultura, todos los estudiantes vistieron con el traje talar hasta por ahí entrados en el 1800. Sí, fue en el 1800 cuando ya se recuperaron algunas costumbres y se vio este romanticismo para vestir a la antigua. ¿Cómo era vestir a la antigua? Pues a vestir como vestían las cortes españolas en el año 1500 y de allí en adelante, porque se puso de moda este negro vestir tan brilloso, y también lo que nosotros conocemos como bombachos o farolas se les llamaba acuchilladas. Eran unas aberturas que tenían y después fueron evolucionando con colores y todo eso, pero no. Era este negro vestir, y también la forma en vestir las capas, como ahora ya las utilizamos cruzadas, solo las podían usar los reyes y parte de la corte. Esto se te retomó después, pero esto fue evolucionando a tal grado que los colegios mayores ya podían vestir así. Por eso es que se dice que se vestía a la moda de los estudiantes, sí, pero de los colegios mayores, de la élite, de los nobles, de la alta nobleza. Pero mientras de ahí para abajo, todos vestían igual, con la diferencia del color y la consistencia, la calidad de la tela. Por eso es que allá arriba los colegios mayores con sus becas en el cuello, y después que evolucionaron después y con el color el color negro tan brilloso, tan esplendoroso, que era el ala de cuervo, y todos los demás, de ahí para abajo, el ala de mosca, y de ahí para abajo, eran pardillos. Fue todo este pensar que fue evolucionando al mismo tiempo que evolucionó la guitarra, al mismo tiempo que evolucionó las formas en que se utilizaba
los instrumentos, porque inclusive había ya otras con cuerdas de metal, pero era un instrumento completamente de una hechura de una sola pieza de madera. Fue esto que empezó a evolucionar junto con el barniz que se tomó de la América, con la madera que se tomó de la América, y también eso se llevó a España, a la península ibérica, y empezó a evolucionar y todos empezaron a utilizar, empezaron a olvidar la madera que se utilizaba por allá, y esta madera la empezaron a utilizar junto con el barniz, con las cuerdas, con las formas de tocar, inclusive las tablaturas también se empezaron a hacer como por ahí del año 1500, no sé. Se empezó a utilizar la polifonía, se empezaron a utilizar muchas cosas, inclusive la guitarra que también hoy utilizamos, antes no era de estas 6 cuerdas, era de 12. O sea, tendremos que hablar de todo lo que evolucionó en aquellos tiempos para que empezaran a nacer las estudiantinas, no como las conocemos, como esos grupos de 4 o 5 dándole serenata a una fémina en un pueblo, queriendo obtener un listón, andando con su capa, sí, pero con su capa completa, que era el traje talar, y también los manteístas, que era lo que todo utilizaban, sí, pero eso tuvo que tardar todavía muchísimos, pero muchísimos años, un siglo y medio más o menos, para que después, gracias a los libros de Cervantes, a los libros de... Ay, se me olvida el otro escritor. Lo tomaremos en el siguiente episodio. Pero gracias a todos estos libros de Juan Ruiz, bueno, ese fue mucho antes, pero gracias a toda esta cultura caballeresca, no se nos olvide, gracias a toda esta cultura caballeresca, a toda la cultura que habían absorbido los estudiantes, los manteístas, los sopistas, fue que a raíz de los siglos se empezó a evolucionar junto con los instrumentos para que después, en un pueblo, fuera de una universidad, fuera de una catedral, fuera de una taberna, si la guitarra se tuviera que salir de tocar en las tabernas, el laúd, la guitarra morisca, la guitarra latina, se salieran de ahí para pasarse a las cortes un poquito, porque en las cortes ya estaba el clasicismo, ya estaban los instrumentos más finos, este tocar. ¿Por qué? ¿Por qué tendremos que hablar y por qué empecé tocando la guitarra así? Porque antes el idioma, lo que se cantaba en latín, los cánticos de Santa María, todos estas, los villancicos y todo, se tocaba acompañando una sola melodía. Fue después, ya por ahí. Tendremos que hablar después de Antonio Torres y la evolución de la guitarra. Después de eso, la guitarra como hoy la conocemos, como por ahí de 1800. Pero de 1800 para atrás, todavía los sopistas, los estudiantes de los colegios mayores, las becas, todo eso que ahora lo tomamos como nuestro, todavía no evolucionaba. Fueron los orígenes. Estos orígenes que tendremos que hablar en el episodio número 23 de Historias Goliardas, para mostrarles cómo fue que los sopistas ya se convirtieron en estudiantes, que los estudiantes en un futuro se convirtieron en tunos, junto con la evolución de los instrumentos. El laúd, la guitarra latina, la guitarra morisca, el pandero. Aquí en México fue después la estudiantina, junto con la guitarra en Estados Unidos, pero todo eso evolucionó para que en América se empezaran a formar estos grupos diferentes, los tríos, las rondallas, en un futuro, pero dentro de la península ibérica ya se tenía esta forma de pensar como estudiante, para poder hacer la ronda, para poder tocar de pueblo en pueblo por las calles, con el traje talar evolucionado, con su cuello blanco tal vez, y después en un futuro los estudiantes ya evolucionados con una diferente forma de capa, diferente forma de vestir, no como la tenemos ahorita, pero tal vez hasta 1800. Así es que sí,
Esta cultura viene desde mucho, pero mucho, mucho antes, pero evolucionando poco a poco de la mano de los instrumentos, de la mano de los barnices, de la mano de las cuerdas, de la mano de los trastes de madera y después de metal, de la mano de los puentes, de la mano de la estructura de la guitarra, de la mano de los ecos, de la mano de las tablaturas, de la mano de los acordes, de la mano de todo. No podemos pensar que lo que tocamos ahorita como un paso doble ya lo tocábamos en el año 1600 y en el año 1700. Es cuestión de evolución y gracias a Lutero, gracias al descubrimiento de América, gracias a las 13 colonias, gracias a la España fortalecida con los tercios españoles, esta orden militar, gracias al pensar de los caballeros, gracias a los libros de Cervantes, gracias, bueno, de muchos otros autores, gracias a todo eso, que ese romanticismo viajó junto con toda la evolución ya dicha de todo lo demás, para que en el año 1730 más o menos se hiciera el cambio, el nacimiento de las estudiantinas como las nombramos hoy en día. Gracias. Nos vemos para el siguiente episodio, el número 22 de Historias Goliardas. Viva la gente del pueblo. Ah, sí, ya la toqué mucho. Otra. Ahí nos vemos.